detrás del reflejo. A simple vista, Iván era un niño como cualquier otro. Tenía 10 años, una mochila llena de lápices desordenados, una colección de carritos rotos y una hermana menor que lo sacaba de quicio, pero que al final del día lo abrazaba sin razón. Vivía en una casa de 2 pisos, de esas con escaleras crujientes, un jardín delantero mal cortado y una enorme ventana en la sala que dejaba entrar demasiada luz por las mañanas. En su vida todo parecía estar en orden, buenas calificaciones, padres presentes, un perro viejo que se llamaba Taco y que dormía más de lo que ladraba. No había secretos oscuros, ni tragedias familiares, ni nada que advirtiera que algo malo pudiera pasar. Pero los espejos. Los espejos eran otra cosa. Todo comenzó una noche cualquiera. Iván se encontraba en el baño, cepillándose los dientes antes de irse a dormir. El vapor de una ducha reciente aún empañaba parcialmente el cristal del espejo. La luz era tenue, apenas un foco amarillo que colgaba sobre el lavabo. Se inclinó para escupir la pasta, y al alzar la mirada, se quedó congelado por una fracción de segundo. Su reflejo no estaba del todo bien. Se había incorporado, sí, pero no al mismo tiempo. Era como si la imagen hubiera reaccionado con un leve retraso. Nada evidente. Nada que pudiera señalar con el dedo. Pero algo dentro de él, en lo más profundo de su estómago, se revolvió. Parpadeó. Se frotó los ojos. Volvió a mirar. Todo estaba normal otra vez. No le dio mayor importancia. Pensó que quizás estaba cansado, que se había mareado. Cerró la puerta del baño, apagó la luz y se fue a la cama. Pero esa noche, le costó dormir. Y al día siguiente, cuando pasó por el pasillo rumbo a la cocina, volvió a mirar de reojo el espejo de cuerpo completo que estaba colgado junto a la escalera. Sintió lo mismo, una presión leve, como si alguien lo observara justo cuando él miraba hacia otro lado. La sensación se repitió. 1, 2, 3 veces. A veces, mientras su madre se maquillaba frente al tocador, Iván se quedaba mirándola desde el marco de la puerta. No a ella, sino al reflejo. Y juraría que su madre parpadeaba una sola vez, pero su reflejo lo hacía 2. Las semanas siguientes se convirtieron en un desfile de momentos inquietantes. Nada lo suficientemente escandaloso como para gritar, pero sí lo bastante extraño como para quedarse pegado a la piel. Iván comenzó a observar más de lo que hablaba. No era algo nuevo, siempre había sido un niño callado. Pero ahora sus silencios eran más intensos, cargados de una atención aguda, casi adulta. Sus ojos recorrían las superficies reflectantes con desconfianza, la puerta del microondas, la pantalla apagada del televisor, los vidrios de la ventana cuando afuera caía la lluvia. Todo podía ser un espejo. Y todo parecía estar vivo. Un día, mientras comía cereal, notó cómo su padre afeitaba su barba frente al espejo del baño. La puerta estaba entreabierta, y desde la mesa del comedor, Iván podía ver el reflejo. Fue entonces cuando algo le tensó la espalda. Detrás de su padre, en el espejo, había una sombra. No era un objeto, ni un reflejo de la lámpara. Era una figura alargada, inmóvil, apenas perceptible, como si alguien estuviera de pie justo detrás de él. Pero en el mundo real, detrás de su padre, no había nadie. Parpadeó. Miró de nuevo. La sombra ya no estaba. Ese día, no terminó su cereal. Otro momento lo vivió con su hermana, Camila. Jugaban en la sala, entre cojines y risas. Ella se ponía una bufanda en la cabeza y decía que era una reina, mientras Iván le lanzaba un dinosaurio de peluche para derrocar su reino imaginario. En medio del juego, Camila giró, riéndose. Y entonces, Iván lo notó. El reflejo de Camila no reía. Mientras su hermana saltaba y chillaba de risa, su reflejo en el cristal de la ventana estaba completamente quieto. Lo vio por una fracción de segundo antes de que el movimiento se sincronizara otra vez, como si el reflejo hubiera estado distraído y se apresurara a imitarla. Iván se quedó helado. Camila le lanzó otro cojín. Te gané, monstruo. Sí, dijo él en voz baja, sin quitar la vista del vidrio. Me ganaste. Esa noche, cubrió el espejo de su cuarto con una toalla. No sabía bien por qué, pero se sintió más seguro poco a poco. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Y si los reflejos no eran simples imitaciones? ¿Y si tenían voluntad? Paciencia. Conciencia. La idea lo acompañaba a todas partes. Se sentaba en clase, mirando de reojo los cristales del salón. Caminaba por la calle, evitando los escaparates. Hasta su reflejo en un charco le causaba desconfianza. Un viernes por la tarde, su madre lo encontró en el baño, parado frente al espejo, sin moverse, solo mirando. Iván,
¿Todo bien? Él asintió, sin despegar los ojos de su reflejo. Su madre suspiró, acariciándole el cabello. No estés tanto tiempo frente al espejo, ¿sí? Luego vas a soñar cosas feas. Pero Iván no temía a los sueños. Temía que aquello no fuera un sueño. La curiosidad de Iván, esa que alguna vez le servía para armar rompecabezas o leer sobre planetas, ahora estaba encadenada a una sola cosa, los espejos. No pasaba un día sin que pensara en ellos. En lo que había visto. En lo que había sentido. Y en lo que todavía no comprendía. No podía hablar de eso con nadie. Lo había intentado una vez con su padre, mientras veían la televisión en silencio. Papá, dijo sin mirarlo. ¿Tú crees que los reflejos pueden tener vida? Su padre soltó una risa corta, casi automática, como que se mueven solos. Ajá. Como que, piensan. No, Iván. Los espejos solo devuelven lo que ven. No hay nada ahí. Le dio una palmadita en la pierna. Es tu imaginación. Te estás volviendo muy creativo, ¿eh? Pero Iván no estaba creando nada. Lo estaba descubriendo. Esa noche, mientras todos dormían, él se levantó en silencio. La casa estaba envuelta en penumbra, salvo por un hilo de luz azul que entraba por la ventana del pasillo. Caminó descalzo hacia el baño. Cerró la puerta lentamente. Encendió la luz. El espejo lo esperaba. Sus propios ojos, reflejados frente a él, parecían más oscuros de lo normal. Casi tristes. Respiró profundo. Sintió que el corazón le retumbaba en las costillas. Era ahora o nunca. Se paró recto frente al cristal. Lo miró fijamente durante casi un minuto. Luego, muy despacio, le dio la espalda. Contó en voz baja 1, 2, 3. Giró de golpe. Nada. Su reflejo lo imitó, sincronizado. Sin errores. Sin sonrisas raras. Se sintió tonto. Quizás estaba perdiendo la cabeza. Quizás su papá tenía razón. Iba a irse. Pero algo dentro de él insistió. Hazlo de nuevo. Esta vez, reta al espejo. Dile algo. Oblígalo a responder. Volvió a colocarse de espaldas. Esta vez, susurró con los dientes apretados, si de verdad estás ahí, demuéstramelo. Hazlo. Te reto. El silencio que siguió fue tan denso que pudo sentirlo presionar contra su nuca. No el silencio de una casa dormida, sino uno que observaba. Que esperaba. 5, 4, 3, susurró, temblando. 2, 1. Se giró. Y entonces, lo vio. Su reflejo no solo tardó más en moverse. Estaba sonriendo. Pero no una sonrisa suya. No era tímida. No era alegre. Era una sonrisa larga, torcida, burlona. Una que parecía saber cosas que él no. Una sonrisa que no podía salir de su propio rostro. El miedo lo paralizó. Sintió un zumbido en los oídos, como si todo el mundo se hubiera alejado 1000 kilómetros. El reflejo lo miraba. No imitaba. No copiaba. Observaba. Iván retrocedió, tropezó con la tapa del inodoro y cayó sentado. El reflejo no cayó. Se quedó de pie. Sonriendo. Él gritó. Salió corriendo del baño, sin apagar la luz, sin cerrar la puerta. Esa noche no durmió. Y cuando su madre le preguntó al día siguiente por qué tenía los ojos rojos, él solo dijo que había tenido pesadillas. Pero no era un sueño. Era una advertencia. Iván no volvió a mirar un espejo durante días. Cubrió el del baño con una toalla y el de su cuarto con una cobija vieja. Evitaba su reflejo incluso en las cucharas de la cocina. Pero eso no lo protegía de la sensación. Esa presión en la espalda. Ese susurro mudo detrás de su oído. Ese algo que parecía observarlo desde más allá del cristal, paciente. Hambriento. Una tarde, mientras su madre preparaba arroz y su padre veía fútbol en la sala, Iván se encerró en el baño otra vez. No pudo evitarlo. Era como si el espejo lo llamara. Como si un hilo invisible lo arrastrara desde dentro del pecho. Se quedó frente al cristal durante minutos. Su reflejo lo imitaba, al principio. Pero había algo mal. Muy mal. La postura era exacta. La ropa era la misma. Pero los ojos. Los ojos reflejados no eran los suyos. Estaban más abiertos. Más vivos. Más despiertos. Como si la versión del otro lado estuviera, esperando su turno. Iván tragó saliva. Sentía la garganta seca, pegajosa. Y entonces habló. ¿Qué eres? El reflejo no respondió. Pero la sonrisa, esa maldita sonrisa, volvió a curvarse lentamente. Como si eso bastara. Como si la respuesta ya estuviera dicha. Iván dio un paso atrás. Esto no es real. No puedes hacerme daño. El reflejo alzó una ceja. Luego, algo increíble sucedió, pestañeó primero.
No lo imitó. No esperó a que Iván lo hiciera. Pestañeó por sí mismo. Iván sintió un terror tan puro que por un momento creyó que iba a vomitar. Dio media vuelta para huir del baño. Y en ese instante, lo sintió. Unas manos. Frías. Físicas. Reales. Le sujetaron los hombros con una fuerza brutal y lo empujaron hacia adelante. El grito de Iván fue ahogado por el impacto. Pero el vidrio no era vidrio. No se rompió. No lo detuvo. Era como caer en agua espesa, helada, que se pegaba a la piel como baba. Su cuerpo fue succionado hacia el espejo con violencia. Sintió que se estiraba, que su forma se desgarraba. Gritó. Pataleó. Lloró. El mundo a su alrededor se volvió negro. Un negro tan absoluto que ni él mismo podía verse. Hasta que de pronto, dejó de sentir despertó. Si es que eso era estar despierto. Flotaba. No tenía cuerpo. No tenía voz. No tenía forma. Solo era conciencia. Una especie de niebla sin rostro, suspendida en un lugar sin cielo, sin suelo, sin nada. Quiso gritar. Pero no tenía garganta. Quiso llorar. Pero no tenía ojos. Solo podía mirar hacia el otro lado del cristal, donde él estaba. O mejor dicho, donde otro estaba con su cuerpo. Su reflejo. El impostor. El que ahora vivía su vida. Iván lo observó mientras salía del baño, se sacudía el polvo de los hombros y sonreía con una naturalidad espeluznante. Caminaba como él, hablaba como él, mamá gritó con voz alegre. ¿Qué hay de comer arroz con huevo, amor? Respondió ella desde la cocina. El impostor sonrió. Y entonces, como si supiera que lo estaban mirando, giró la cabeza hacia el espejo. Y le guiñó un ojo. Gracias por la oportunidad, susurró con malicia. Prometo aprovechar tu vida al máximo, aunque dudo que tus padres y hermanos puedan decir lo mismo. Luego se fue, silbando una canción infantil. Iván, o lo que quedaba de él, flotó en esa oscuridad indescriptible, gritando sin voz, golpeando sin manos, suplicando sin esperanza. Pero entonces, en medio de esa negrura, algo cambió. Otro espejo apareció. Otro cristal. Otra habitación. Y del otro lado, una niña. Pequeña. 7 años tal vez. Miraba su reflejo con una leve expresión de inquietud. Se giró de espaldas. Luego volvió a mirar, rápido. Y frunció el ceño. Iván lo sintió. La oportunidad. El patrón. El ciclo. Y algo dentro de él, quizás lo último que le quedaba de humano, se rompió. Ya no lloraba. Ya no suplicaba. Ahora comprendía, así que tú también puedes verme, murmuró con voz que no era voz, pero que retumbó en ese lugar con una claridad sobrenatural. La niña dio un paso atrás, como si algo la hubiera rozado. Iván la miró, o la sintió, con una calma inquietante. Supongo que tú tendrás que quedarte aquí. Hizo una pausa. Lo siento. En serio. Pero alguien tiene que salir, y yo no me quedaré en este infierno. La niña parpadeó. Por un momento, pareció que no entendía. ¿Eres tú o yo?, continuó Iván, con un tono más frío, más decidido. Y ya estuve aquí demasiado tiempo. Por primera vez desde que fue tragado por el espejo, Iván sonrió. Una sonrisa muy parecida a la que alguna vez le mostró su reflejo impostor. No voy a detenerme. Voy a salir de aquí. Y cuando lo haga. Su voz bajó, casi un susurro venenoso, le voy a romper la cara a ese maldito que robó mi vida. La imagen del espejo comenzó a temblar. Grietas invisibles recorrían el cristal como venas. Iván se acercó más. Así es como funciona, ¿verdad? Para salir, alguien más tiene que entrar. Y justo cuando la niña volvió a mirar hacia su reflejo, él ya no estaba ahí. Solo un leve parpadeo. Y una sonrisa. Una sonrisa que no era suya. El otro yo. Desde hace unas semanas, he sentido que algo anda mal. No sé explicarlo del todo, pero es como si hubiera otra presencia. No un fantasma, ni una sombra. Es más extraño. Es como si alguien más viviera dentro de mí. Todo comenzó un martes por la tarde. Al salir del trabajo, pasé por una tienda del centro. La dueña me miró como si ya me hubiera visto antes ese mismo día. Volviste rápido, dijo. Perdón, estuviste aquí hace una hora, incluso me hablaste. Le dije que no era posible, que yo acababa de salir de la oficina. Ella me miró confundida, y no insistió más. Pensé que se trataba de una confusión. Pero esa noche, al llegar a casa, encontré la luz del baño encendida. Vivo solo. Y estoy seguro de haber apagado todo antes de salir. Días después, empezaron los sueños. O pesadillas. En ellos, me veía a mí mismo, pero no era yo.
Era alguien con mi rostro, mi voz, mis gestos, aunque más pálido, más delgado, con ojeras profundas y una sonrisa torcida. Ese otro yo me observaba en silencio, parado al pie de mi cama. Nunca hablaba. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo. Comencé a evitar los espejos. Cada vez que me veía reflejado, sentía que algo no estaba bien. A veces, mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. O sonreía cuando yo no lo hacía. Empecé a enloquecer. Lo sé. Me observaba constantemente, grababa vídeos para probarme que todo era real. En uno de ellos, a las 3 de la mañana, desperté sobresaltado por un ruido. Me levanté, encendí la cámara y revisé el apartamento. No encontré nada. Pero al revisar la grabación al día siguiente, vi algo que me hizo temblar. Mientras yo revisaba la sala, la cámara captó mi habitación vacía. Vacía, hasta que yo entré por la puerta. Otro yo. Se sentó en la cama y sonrió a la cámara. Luego, lentamente, se llevó un dedo a los labios, y susurró, SHHH. Casi no salgo más de casa. Me sigo encontrando con personas que dicen haberme visto en lugares donde no estuve. Ayer, incluso, recibí un mensaje en mi celular que yo no escribí. Era de mi número. Solo decía, pronto dejarás de ser tú. Anoche, lo vi de nuevo. No en sueños. No en una pantalla. Estaba parado frente a mí, en el pasillo. Su rostro era idéntico al mío, pero sus ojos estaban vacíos, sin brillo. Dio un paso hacia mí y yo no pude moverme. Sonrió, y sentí que esa sonrisa no era humana. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que dijo, ya no te necesitamos. Desperté en el suelo, con un golpe en la cabeza. Me cuesta recordar qué pasó después. Pero desde esa noche, algo cambió. Cuando me miro al espejo, ya no reconozco mis propios ojos. Y empiezo a preguntarme, ¿y si yo ya no soy yo? ¿Y si ahora él es el que escribe estas palabras? No he dormido bien desde entonces. Las cosas se mueven por sí solas en mi departamento. No de forma violenta al principio. Solo pequeñas cosas, una silla que ya no está donde la dejé, las llaves del auto que aparecen en el congelador, el despertador que suena a las 3:03 de la madrugada, todos los días, sin falta. La primera vez que lo vi claramente fue en el reflejo del televisor apagado. Estaba detrás de mí, muy cerca. Pero al voltear, no había nadie. Aún así, sentí su respiración fría en mi nuca. Hace 3 noches, los cajones de la cocina se abrieron solos. Uno por uno. Lentos. Precisos. Luego los gabinetes comenzaron a golpearse entre ellos, como si alguien invisible los cerrara con furia. Me quedé paralizado en la sala, viendo cómo todos los cuchillos caían del estante al suelo, formando una figura. Un círculo. No sé por qué, pero sentí que era una advertencia. Ayer, mientras me duchaba, oí cómo alguien caminaba por el pasillo. Dejé la llave corriendo y me asomé. No vi a nadie. Pero cuando regresé al baño, el espejo tenía algo escrito con vapor, te estoy ocupando. No sé qué significa eso, pero cada vez me siento más débil, más apagado. Como si él estuviera drenándome poco a poco. Mi voz suena diferente. Mi risa no me pertenece. Y lo peor es que, me estoy acostumbrando. Esta mañana, el vecino me saludó con miedo. Dijo que anoche me vio parado en mi ventana durante horas, sin moverme, con la cabeza ladeada. Yo dormía. Al menos, eso creo. Ya no sé quién de los dos está despierto. Tal vez, cuando termines de leer esto, yo ya no exista. Y si me encuentras, no creas todo lo que diga. A veces me imita muy bien. Escóndete. El reloj me mira fijamente con sus ojos rojos, señalándome que él vendrá pronto. Siempre viene a la hora de las brujas. Por supuesto, no sabía que la hora de las brujas era a las 3 de la madrugada hasta que le comenté a mi amigo sobre mi merodeador nocturno. La hora de las brujas es el momento de la noche cuando Dios es más débil y todos los demonios y sirvientes del mal vienen al mundo. Pero, este hombre no es ningún diablo de 3 cuernos, se ve viejo y solitario. Le tengo lástima, probablemente fue un vagabundo sin familia ni amigos de los que hablar. Cada noche está ahí, sentado en nuestro jardín trasero. Cada noche quiero ir a hablarle, pero no puedo reunir el valor. Solo se sienta en el columpio de llanta y murmura algo para sí mismo. Afortunadamente, no tengo árboles cerca de la ventana de mi cuarto, ni cualquier otra cosa que pueda bloquear mi visión de él. Mi amigo dice que es una trampa para atraerme afuera. Dice que un niño pequeño como
Yo no piensa bien tan tarde por la noche, una cargada fácil para el príncipe de las tinieblas. Quizá mi amigo está en lo correcto. No sobre la parte malvada, pero sí sobre la parte de que es poco seguro. El viejo puede estar loco. No tener hogar debe traerle consecuencias a tu cuerpo. Hoy dormiré. Tal vez mañana por la noche vaya y compruebe si es peligroso o no. La cama se veía tan cómoda que no pude evitar hundirme en ella. El viento estaba soplando muy fuerte afuera, llovía. Pude escuchar como una rama de árbol golpeaba mi ventana. Supuse que el hombre tenía frío y me preguntaba si sería lo suficientemente listo como para conseguir refugio. Mis ojos se sentían pesados en extremo, pero el golpeteo no me permitía dormir. Miré directamente a la oscuridad. Cuando un escalofrío me recorrió la columna vertebral, no hay un árbol junto a mi ventana. Me quedé acostado en la cama y observé la ventana en el otro lado de mi cuarto. No sabía qué podría ser. Hoy era noche de luna llena. ¿Qué me había dicho mi amigo sobre la hora de las brujas? ¿Que todos los demonios salían? Y hoy era luna llena. Doblemente malo. Las sombras en mi habitación comenzaron a juntarse alrededor de mi cama. Un pensamiento pasó por mi mente, sombras. Miré por la ventana. Ahí, a través de la cortina, distinguía la silueta de un hombre. Un nuevo miedo me recorrió, uno que no era tan ridículo como las criaturas de la noche. El hombre demente que estaba afuera, quizás sí era el príncipe de las tinieblas después de todo, como había dicho mi amigo. No, me estaba comportando como un niño de 6 años en vez del adolescente que era. La razón volvió a mí. De seguro quería refugiarse del clima y me vio a través de la ventana, así que se trepó al costado de la casa para llamar mi atención. Pero mi corazón latía fuera de control, su ritmo era un completo caos. Aunque el miedo me tenía paralizado, necesitaba saber que estaba del otro lado de la cortina. Una lucha entre la supervivencia y la curiosidad se desató en mí. La supervivencia ganó. Me tapé por completo con las cobijas y recé con todo mi corazón. Pedí una señal que me indicara que iba a sobrevivir la noche. Dios me hizo saber que estaba escuchándome con un sonido de golpeteo en la puerta de mi alcoba. Un ritmo lento, en un tiempo constante. No se aceleraba ni se debilitaba. Me senté y escuché por unos minutos. Luego paró. Comenzó un nuevo ruido, no tan rítmico como los dos anteriores. Era el sonido de alguien caminando, alguien que estaba cada vez más apurado, alguien que estaba en mi cuarto. Los pasos se detuvieron en el borde de mi cama y sentí como 2 ojos perforaban la parte trasera de mi cabeza. Pude escuchar gotas cayendo al piso, olí la mugre de sus zapatos. Sentí su respiración en mi nuca, y escuché una voz profunda, quizá muchas voces hablando juntas, ven conmigo. No quería moverme. Solamente quería esconderme en mis cobijas hasta que se fuera. Entonces él, o ellos, dijeron las palabras que cambiarían mi vida por siempre: no somos de quienes te tienes que esconder, pero si te quedas acá, ellos podrán encontrarte. El uso del plural viniendo de ese hombre me asustó y me confundió. Tenía tantas preguntas, pero primero debía enfrentarme a mis temores, y seguir a esa cosa. Me levanté de mi cama y volteé hacia el hombre. Me miró a los ojos, no, miró a través de mis ojos. De nuevo, las voces hablaron: no nos temas. Te lo mostraremos. Síguenos. Con eso, el hombre se arrojó por la ventana. Me sentí obligado a seguirlo. Cerré mis ojos y fui tras él. 3 pisos es una larga caída para alguien de mi tamaño. Mientras el suelo se acercaba, esperaba descender más y más lento hasta caer perfectamente parado. Esperaba que el hombre estirara sus brazos y me atrapara. Esperaba algo mágico, el sonido de mis huesos quebrándose contra el suelo no era lo que esperaba. Me quedé ahí, con la espalda contra el suelo. Podía sentir la sangre saliendo de mi cabeza y goteando por mi oído. Mi visión se nublaba. Miré a la figura parada frente a mí. Las voces me dijeron sus últimas palabras: esta era la forma menos dolorosa de ayudarte. Por favor, perdónanos. El único lugar en donde puedes esconderte realmente sin nunca ser encontrado, es la muerte. La ventana. Me encontraba en mi alcoba haciendo las típicas actividades habituales de un adolescente: quedarme despierto hasta tarde, enterrarme en las profundidades del internet, y simplemente no desviar mi atención de nada que no aconteciera en el monitor. Llegó la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, y todos en mi casa estaban dormidos. El cuarto se sentía cómodo y cálido pese a ser pleno invierno, pues habíamos reemplazado las ventanas la semana pasada.
El calor se había estado colando desde la planta baja de la casa, y por mi habitación en particular, debido a unas ventanas antiguas que no podían mantener la temperatura gélida afuera. Cuando intentaba conciliar el sueño, oí un ruido que provino desde mi ventana, en el lado opuesto de mi habitación atenuada. No era el sonido de un insecto chocando contra ella ni de un arbusto acariciándola. No, era un ruido inusual, grave, algo que no estaba acostumbrado a oír. No pensé mucho sobre ello al comienzo, quizá porque creí genuinamente que no era nada o quizá porque no quería descubrir lo que era, no lo sé, pero me quedé acostado y solo escuché. Era distintivamente rítmico. Pum, 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 pum. Apenas duró alrededor de 15 segundos y luego se detuvo. Temblé, pero me sacudí la sensación al navegar un momento en las redes sociales, esquivando la vista de mi ventana. Dejé el celular en la mesa a mi lado y caí en un sueño intranquilo aunque sin novedades. Esta mañana, luego de que el sol se alzara desde hace unas horas, y mientras todo aquello que usualmente golpetea mi ventana durante la noche estaban haciendo lo que sea que hacen durante el día, caminé hacia la ventana y pasé unos minutos tratando de replicar el sonido que había escuchado. Hice sonar mis dedos contra la ventana, le pegué con algunos objetos suaves e incluso le quité y le puse el seguro, pero, por más que hice, no supe rastrear lo que produjo el sonido. Es más, nada de lo que hice se acercó. Asumí que el evento tuvo que haber sido azaroso, y el día fue ordinario hasta esta noche. Mi papá llegó a casa del trabajo a la hora de siempre y pensó que la casa estaba muy caliente, así que entró a mi cuarto y fue a abrir la ventana. Olvidó quitarle el seguro a la ventana antes de tratar de abrirla, y cuando tomó las manijas y las giró, produjo el mismo sonido que escuché la noche anterior. Las únicas manijas de mi ventana están dentro de mi habitación. Dos cosas muy importantes sucedieron en el año 2075. La primera fue que la humanidad descubrió una manera para llegar al cielo, y la segunda fue el apocalipsis. Resultó que existe una región en Plutón con una fuerza gravitacional extremadamente fuerte. Lo suficiente como para que ni siquiera deje escapar la luz. Pero, desde ese lugar en Plutón, resplandeció una luz brillante y pura. Fue así como descubrimos el cielo, en primera instancia. Plutón se encuentra demasiado lejos como para que la luz pudiera ser vista con el ojo desnudo, pero, incluso durante el día, todos podían contemplarla. Ahora bien, el apocalipsis fue un asunto completamente diferente. Este llegó desde debajo de la tierra y de los océanos. Criaturas altas con caparazones lisos y ojos negros que nunca parpadeaban. Se paraban erguidas, pero cuando se movían se arrastraban por la tierra como cucarachas. Eran rápidas y sus exoesqueletos eran duros, y eran tan fuertes como para partir a un adulto promedio por la mitad. Sin importar a cuántas asesinara el ejército, siempre había otras que ocupaban sus lugares. Los países ya habían planeando una expedición tripulada para investigar la anomalía en Plutón, pero luego de la aparición de las criaturas, la misión fue priorizada. Yo fui uno de los cuantos pastores elegidos para acompañar a los astronautas en su viaje interestelar hacia el cielo. Mi rol oficial era proporcionar apoyo moral para la tripulación, pero creo que todos los pastores sabíamos que fuimos enviados para convencer a quien quiera que estuviera del otro lado a que nos ayudara. Siempre he sido firme con mi fe, incluso durante el apocalipsis. Pero algo que escuché antes de partir me seguía molestando, sin importar cuánto intentara olvidarlo. Era una cita que decía: vi el rostro de Dios, y estaba llorando. Supongo que me entristecía porque temía que fuera verdad. ¿Qué tal si, cuando viera a Dios, lo encontrara llorando porque no podría parar lo que nos sucedía? ¿Qué tal si ya estábamos condenados y algo más fuerte que Dios nos tenía a su merced? Estos pensamientos me consternaban tanto, que deseaba en parte que nuestra exploración se cancelara para que nunca tuviera la certeza de una respuesta. Pero llegamos a Plutón. Cruzamos hacia el otro lado. En el otro lado, vimos lo que solo podía ser descrito como ángeles, y un ser que tenía que ser Dios. Era inmenso, similar a nosotros pero diferente. A medida que nos acercábamos, noté que él estaba viendo hacia la Tierra. De alguna forma, supe que era capaz de ver todo lo que estaba sucediendo. En tanto lo examinaba, todas mis preocupaciones previas fueron reemplazadas por un descubrimiento terrible. Porque vi lo que él vio. Vi a las criaturas despedazando soldados demasiado jóvenes como para beber, las vi aplastando los cráneos de niños pequeños como si fueran uvas, las vi desmembrando familias enteras. Vi el rostro de Dios mientras él contemplaba todo esto. Vi el rostro de Dios, y estaba sonriendo.